عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. इस आयत का तर्जुमा है कि और तू मेरे बंदों. La traducción de este versículo es: di a mis siervos que deben hablar lo mejor. En verdad, Satanás siembra la discordia entre ellos. Ciertamente, Satanás es un enemigo declarado del hombre. Como han escuchado ustedes de esta traducción, Allah Ta'ala ha dado un mensaje a sus seres humanos, y es que debéis decir lo mejor, y debe ser bueno todo aquello que a la vista de Dios sea bueno. Por eso ha utilizado la palabra Ebadi, mis siervos. Se refiere a las personas que son solo de Allah o buscan ser mis siervos. Han sometido su voluntad, han dejado sus deseos y buscan el contento de Allah, y están buscando aquellos actos, aquellas obras que a Allah Ta'ala le gustan. Explicando aún más en el Surah Al-Baqarah, nos dice: oh profeta, cuando mis siervos te pregunten por mí, diles: estoy cerca, respondo a la plegaria del que me suplica cuando me invoca. Por tanto, deben escucharme y creer en mí para que puedan seguir el camino recto. El santo Mesías prometido, explicando la palabra Ebadi, mis siervos, nos dice que aquellas gentes que han creído en Allah, el exaltado, y en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, estos son la gente que son los Ebadi, y por estar incluidos en este grupo están cerca de Allah, y aquellos que no tienen la fe en Dios están alejados de Dios. Por lo tanto, para ser un verdadero Ebadi es necesario, Allah Ta'ala dice que tenéis que obedecer cada una de mis órdenes y debéis reforzar vuestra fe. Y entonces, cuando tengáis este grado de conciencia, evitaréis hacer cualquier tipo de mal. Vuestras oraciones serán escuchadas. Por eso, cuando Allah Ta'ala dice que mis siervos deben decir aquellas palabras que son queridas a la vista de Allah, entonces de forma necesaria tendrán que crecer, acrecentar su fe en Dios, tendrán que ver cuáles son las órdenes de Dios, tendrán que hacer unas obras que a la vista de Allah sean buenas, y bonitas. No puede ser que practiquemos una cosa y que hagamos otra cosa, que digamos una cosa y practiquemos otra cosa, porque nuestros actos, si están en contra de Allah, y luego estemos amonestando a los demás que va en contra de Allah y su profeta,
Allah Ta'ala ha denominado esto un gran pecado. Dice Allah Ta'ala: dice, oh creyentes, ¿por qué decís lo que no hacéis? Dice el Santo Corán que a la vista de Allah es un gran pecado que digáis lo que no hacéis. Por lo tanto, el que haya discrepancia entre la palabra y el hecho, Allah Ta'ala es muy desagradable, y de hecho es un pecado, porque reclamar tener fe y luego mostrar una duplicidad, esto no es posible en un creyente. El Santo Mesías prometido dice: debéis escuchar y debéis recordar que la palabra de una persona, si no surge de su corazón y no tenga una potencia, no es efectiva. Es decir, aunque sea una conversación correcta y quien habla también, es decir, su obra acompase, si no acompasa su obra a su palabra, no es efectiva esta palabra. Por eso cuando dicen Yaqul lati hiya ahsan, tenemos que decir la mejor palabra, y no es respecto a una persona, sino es respecto a Allah. Las bondades, propaga las bondades y evita las maldades. Cada persona, cuando uno habla de sí mismo, no puede decir que no tiene contradicción entre su obra y su palabra. Si un alcohólico dice que yo bebo alcohol, bebed vosotros también, porque hago lo que digo, esto no es una bondad, ni es lo mejor, sino es un pecado. En esta atmósfera vemos, Ditazur, que en nombre de la libertad, cuántas sinvergonzonerías se hacen, y se hacen a la vista de la gente, y luego a través de la televisión o de internet o los periódicos, estas sinvergonzonerías se publicitan en nombre de las modas. Se enseñan cuerpos desnudos. Aunque esta gente, es verdad que su palabra y su acto y su obra no hay contradicción, a la vista de Allah es un pecado, porque va en contra de las órdenes de Allah. Por ejemplo, algunos jóvenes que se ven influenciados por esta gente y dicen: no, es una persona muy válida, no es dual, porque él no emplea solamente una palabra. El no tener una doble personalidad, una doble, no significa que sea buena persona, porque puede estar alejado de Dios. Los que viven en este ambiente, los jóvenes, los hombres, las mujeres, tienen que librarse de la influencia, deben posternarse delante de Allah Ta'ala y deben decir: Ehdina Sirat al-Mustaqim, guíanos por el camino recto, porque hay que hacer oraciones para librarse de Satanás, porque Allah, de un creyente, lo que espera de un creyente, de hecho ha dado esa orden a los creyentes, es lo que debemos buscar. Debemos buscar esas buenas cosas, debemos luchar por conseguir esas buenas cosas con las que Allah Ta'ala
Allah Ta'ala mostrando compasión hacia sus seres humanos, le muestra su cercanía y les enseña los caminos que le contentan a él, a Allah Ta'ala, y estando contento con el ser humano en su palabra, como no hay contradicción con su hecho, también les premia. Un creyente, dice Hazur, tiene que buscar las órdenes de Allah Ta'ala para que entienda la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, para que sepa cuál es su veracidad y pueda ser contado entre aquellos a los que Allah Ta'ala les ha denominado Ibadi, para que sean aceptadas sus oraciones. Nosotros, los Ahmadis, en esta época hemos asumido una gran responsabilidad porque hemos aceptado al imam de la época, hemos hecho la promesa de que no habrá contradicción entre nuestra palabra y nuestros actos, y que haremos cualquier trabajo y haremos cualquier esfuerzo que sea mejor a la vista de Allah, que nuestras palabras y nuestros hechos tengan el mismo color, y las cosas que Allah nos ha dicho debemos remitirlas al Santo Corán, donde se han dado cientos de ordenanzas, donde se ha diferenciado el que es generoso del que no lo es. Se nos dice que si hacéis esta obra seréis los que ganéis contentos de Allah, si hacéis esto otro caeréis en el enfado de Allah Ta'ala. Ahí nos dice algunas faltas que quiero puntualizar. Por ejemplo, Allah Ta'ala dice a los musulmanes: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin. Dice: sois el mejor pueblo, exaltado para el bien de la humanidad, ordenáis lo que es bueno y prohibís lo malo y creéis en Allah. Allah Ta'ala a sus siervos, a los que buscan ser siervos de él, a la comunidad que busca ser fiel de él, y ha denominado a esta comunidad la mejor comunidad. ¿Por qué? Porque según lo que Allah Ta'ala nos ha enseñado, intentan que entre su palabra y su hecho no haya contradicciones, y son mejores porque dicen lo que es bueno, dejan los deseos materialistas y siguen los caminos que hacen que nos unamos a Allah. Dice: sois mejores porque prohibís lo que es malo. De cada pecado no solo os prohibís vosotros, os abstenéis vosotros, sino que instáis a los demás para poder libraros del enfado de Allah Ta'ala. Y no solo esto, sino que vuestra fe se refuerza en Allah. Por eso sois la mejor comunidad. Estáis sustentados en la certeza de que Allah Ta'ala está mirando cada palabra y cada acto, y tenéis la fe que estos dioses temporales no van a cumplir con mis expectativas y mis necesidades, sino que es Allah, el Señor de todos los mundos, quien cubre estas necesidades
y es quien escucha mis oraciones. Y esta palabra es también tan importante que si tenemos que decir al mundo que vuestra continuidad radica en establecer una comunión con Allah Ta'ala, porque los divertimentos materiales no os van a dar esta satisfacción. Después el Santo Corán, hablando de estas comunidades, dice que son siervos de Dios los que no dan falsos testimonios, y cuando pasan junto a algo frívolo pasan con dignidad sin participar en ello. Se nos ha prohibido dos cosas: uno lo frívolo, uno la mentira y otro lo frívolo. Es decir, un testimonio falso no podemos darlo, sea cual fuere la ocasión. No hay que mentir, no hay que dar un falso testimonio. Y se dice en otro lado que vuestro testimonio, aunque sea en contra vuestra o en contra de vuestros padres o en contra de algún familiar, si tenéis que dar ese testimonio, dadlo. Este es el rango para establecer la verdad, la veracidad, y mientras que no se establezca, o cuando se establezca, Allah Ta'ala es lo que ha denominado ahsan, es decir, bueno, y con ello consigue ganar el contento, la cercanía de Allah Ta'ala, progresa en sus obras y se junta con aquellas personas que son los verdaderos siervos de Dios. Sigue explicando respecto a la veracidad. Dice el Santo Corán: oh creyentes, temed a Allah y decid la palabra justa, veraz, directa y recta. Este es el rango de la veracidad que debemos adoptar, donde se nos ha dicho también que lo propaguemos y lo expandamos. Pero si vemos nuestra situación, veremos que no vemos este rango. En cada instante hay un deseo material. ¿Cuántos somos nosotros que sin tener necesidad de ello estamos listos para dar un testimonio falso, o incluso dimos un testimonio en contra de nuestros padres o en contra de nuestros seres queridos? Y luego fijen la forma de hablar, en su trabajo, en las cosas que uno percibe, de alguna forma o bien entran los intereses personales o los intereses de alguien cercano o los egos, y no están dispuestos a aceptar esta verdad. Intentan salvar su pellejo para conseguir los beneficios que se han propuesto. El qawl as-sadid, es decir, la palabra justa, debemos decir que Allah Ta'ala es esta palabra una veracidad que esté exenta de retorcimientos. Si esto lo cumpliéramos desde los problemas que tenemos en nuestras casas, acabarían. No tendríamos que ir a los jueces, ni tendríamos que ir a los alcaldes para solucionar nuestros problemas, y haría un ambiente de paz y de limpieza. Y a nuestras futuras generaciones también les indiquemos
sobre los rangos de la veracidad, y también se nos ha dicho que aquellas reuniones donde no hayan cosas verdades, tienes que salir de ellos. Es decir, cuando comiencen a hablar de cosas frívolas, no debéis asistir a este tipo, porque estas palabras bajas, barribajeras, a veces se hacen en las propias casas y va en contra de la organización de la comunidad. Ese dicho que si hablan en contra de los responsables, llévenlo hacia mí, si ellos no se cambian. Pero haciendo reuniones empiezan a salir cosas superfluas con las que no se refuerza el lazo de fraternidad, sino que crean aún más disputas. En esta época las películas sucias de la televisión e internet, hay, dice Azur, que a veces hay en las películas indias se ven danzas donde se habla con extrema reverencia sobre la danza hindú, y lo que están haciendo es negando a un Dios todopoderoso, o están mostrando que estas divinidades son el medio para llegar a Allah Ta'ala, y eso también es hacer copartícipe con Dios. No debemos escuchar tampoco este tipo de canciones. Luego está Facebook o Twitter o el chatting en los nuevos ordenadores. Hay reuniones donde se hacen reuniones por internet, y cuando pelean un grupo contra otro, a veces me escriben o me enseñan los que discuten, y es algo tan sucio que una persona noble no puede escuchar ese lenguaje. Hay hijos de muy buenas familias involucradas y están mostrando su estupidez. Por lo tanto, un Ahmadi debe librarse de este tipo de problemas. Un Ahmadi musulmán debe buscar la palabra mejor y debe buscar esas palabras que crezcamos en bondades para que seamos seres especiales, y en la maldición que va a caer debéis libraros de ella. En cualquier caso, hay muchas palabras verdaderas. Decir la verdad, impedir la maldad, también es Hasan. Allah Ta'ala a un verdadero creyente le dice que la mejor palabra es lo que debéis expresar. En una parte dice que cada pueblo tiene un objetivo que se prefija. Vuestro objetivo, dice el Santo Corán, es que debéis sobresalir unos a otros en las virtudes. Cuando uno intente mejorar, la palabra y el hecho serán mejores, serán amoldadas según la orden de Allah, lo que Allah desea, y si desean competir en las buenas obras, ciertamente tendrán que defenderse de Satanás necesariamente, y el ayat que he recitado al principio dice que ciertamente Satanás está metiendo disputa entre los humanos. Shetán significa muchas cosas, ya las conocemos. Shetán significa
el que actúa en contra del Dios clemente, cada palabra del Dios clemente, el orgullo, la rebeldía, buscar perjuicio, llamar la atención hasta sus caminos, el que se muere de envidia, es el que crea conflictos en los corazones. Como he dicho, cada aquella palabra que es buena y que Allah Ta'ala nos ha dicho que practiquemos para que podamos cumplir con los derechos nuestros y los derechos de nuestros semejantes, Satanás actúa en sentido contrario. Nazga significa cosas satánicas o consejos, que es enfrentar unos con otros, crear disturbios. Allah Ta'ala dice que Satanás es para el ser humano un enemigo declarado. Sí, siendo personas mías, dice Allah Ta'ala, que no vais a decir estas buenas palabras o vais a practicar estos buenos hechos, entonces a la vista del Dios clemente caeréis bajo la influencia de Satanás. Os hará sentiros orgullosos, os hará seáis rebeldes, intentará que perjudiquéis a los demás en los corazones, generará también sospechas, creará envidias por doquier. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando durmáis por la noche tenéis que recitar Suratul Falaq y An-Nas 3 veces y luego debéis soplar para que los pensamientos satánicos os veáis preservados de ellos y tengáis la atención de que nosotros debemos vernos librados de su influencia. Si esta oración la hacemos, que Allah, manténnos alejados de Satanás, la buena palabra será hecha y haremos por librarnos de Satanás cuando venga la ayuda de Allah Ta'ala, con oraciones, buscándole, viendo cuáles son sus ordenanzas o librándose de las acciones de Satanás. Dice el Santo Mesías prometido que Satanás ha sido creado para desviar del camino al humano y siempre está intentando, e incluso desea el que practica el bien, quiere hacerle descarriar, y está pensando en meter siempre cizaña. Si reza, lo hace por ostentar. Por lo tanto, debéis libraros, estar en continua defensa, porque vuestros ataques se hacen a los que son inmorales y no pueden defenderse. Son sus cazas, las cacerías, pero intenta también a las personas normales y de una forma u otra les ataca los que están bajo la protección de Allah Ta'ala y están alerta de las triquiñuelas de Satanás, hacen oración, pero esas personas débiles a veces caen bajo sus garras, el presumir de uno mismo, el tener orgullo. Hay una comunidad que oculta sus obras buenas. Hay una organización religiosa que dice que no hay que mostrar las cosas buenas y sí las cosas malas, para que no les digan que son muy buenos. Ellos piensan así, que se libran de las influencias de Satanás, pero eso tampoco es válido, porque en sus corazones también hay
tienen una cierta vergüenza, pues si no harían esto así. El ser humano no mantiene otros colores de otros dentro de ellos. Si esta comunidad es de la de los profetas o es de un grupo pequeño donde los ajenos no entran en su corazón, que nadie piense, dice Azur, que los profetas no pueden, solo los profetas pueden conseguir. Sobre el Santo Mesías prometido también os ha dicho que debéis subir vuestro rango, y nos ha dicho que tenéis que ser amigos de Allah. Después Allah Ta'ala delante de nosotros, poniendo el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que este era vuestro ejemplo perfecto y debéis intentar seguirle. Por lo tanto, para librarse de las influencias de Satanás es necesario hacer un esfuerzo genuino. Allah Ta'ala dice, es decir, la palabra mejor. En cada momento debemos mirar las órdenes de Allah Ta'ala, y luego Allah Ta'ala nos ha dicho que leamos las dos últimas suras del Santo Corán donde hay para librarnos de la influencia de Satanás. Dice también en el Santo Corán que si te viene alguna una sospecha por parte de Satanás, te salta una sugerencia malvada de Satanás que vaya en contra de la buena palabra, busca refugio en Allah, porque Él es el que todo lo oye, el omnisciente, y tienes que hacer mucha oración para entrar dentro de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hay que recitar la hala o la jubata. Allah Ta'ala nos dice que si hacéis oración de verdad, de corazón, Él escucha estas oraciones. Y les digo también que es la envidia, donde Él mismo se quemó y salió fuera de la obediencia de Adán, y luego cuando ha intentado o ha prometido que la gente se queme también en este fuego, es este fuego de la envidia el que está cambiando nuestra atmósfera. Por lo tanto, cada Ahmadi tiene que librarse de ello, y especialmente para librarnos de ello delante de Allah Ta'ala tendremos que hacer oraciones muy poderosas. Satanás ataca desde dos puntos. Uno, rompe el lazo con Allah Ta'ala, y otra, rompe los lazos entre los humanos. Y luego, por el contrario, cuando un humano habla con otro humano, intenta también destruir ese lazo. Mientras que Ahsan, Qaul, significa ir hacia el cariño de Allah, y luego por Allah, el ser humano que crea cariño hacia otro semejante suyo. Como he dicho al principio, cuida de los derechos de Allah y los derechos de los semejantes, y se pueden hacer diciendo una palabra buena. Cuando decimos en nuestro eslogan que amor para todos, odio hacia nadie, nuestros oponentes también se ven influenciados, y si vienen a nuestras reuniones no hay, siempre comentan este hecho, pero quizá nosotros no lo expresamos, y eso entonces no vale, porque Allah Ta'ala nos ha dado la orden, y continuamente estoy diciéndolo delante de la Jamaat, que los Hamao Benahum son muy queridos los creyentes entre ellos, muy queridos entre ellos. Esos son los verdaderos creyentes. Esta es una forma de ver a un verdadero creyente. El decir unos jutbas
fenomenales. Dice Rur, por mucho que intenten demostrar que este es nuestro eslogan, y luego digamos que la comunidad es un ejemplo de unidad y que todos nuestros esfuerzos serán verdaderos cuando en nuestras casas, en nuestro ambiente, creemos esta atmósfera, que unos debemos tratarnos con misericordia respecto a los otros, unos respecto a los otros debemos perdonarnos, y es una bondad que Allah Ta'ala nos ha dado especial atención. Dice el Santo Corán que debéis perdonar, absolver y perdonar. Hay múltiples ordenanzas de Allah que atraen la cercanía de Allah, pero este mundo es de tal forma que aparece Satanás en cualquier lado, y muchas veces crea una discrepancia entre nuestra obra y nuestro hecho y nos intenta separar de aquellas cosas que Allah Ta'ala a un verdadero creyente y un siervo del Clemente le ha dicho que haga. Por lo tanto, debemos recordar que Satanás va a continuar haciendo su trabajo. Antes de Adán pidió un plazo de respecto a aquello que tú dices que me posterne, lo que voy a hacer es separarle del camino. Y dijo también que voy a meterme con la gente de tal forma que me seguirán a mí. Serán pocos los Abdurrahman y Satanáses habrán muchos por doquier. Allah Ta'ala le dijo aquí mismo que el que te seguirá a ti yo le pondré en el fuego. En esta época, aunque he dado ya ejemplos, hay hechos que enfadan a Allah Ta'ala. El bien emplearla no es malo, pero su mal empleo ayuda a propagar el mal, y es una forma, pero también hay una forma de extender las buenas cosas. Está la televisión, dice documentales también. Es verdad que en la televisión se ve sinvergonzonería. La mejor forma de utilizar la televisión en esta época la estamos haciendo los Ahmadis. En los días de Jalsa les llamé la atención y mucha gente se vio influenciada por esto. Me decían que primero no mirábamos la MTA. Ahora, cuando usted ha dicho que observemos la MTA, hemos empezado a mirarla y nos da mucha pena que por qué no la habíamos visto antes. ¿Por qué no hemos estado unidos a ella durante tanto tiempo? Algunos me dijeron que de hace 8 o 10 años hay un incremento en nuestra espiritualidad, en nuestro conocimiento. Hemos conocido bien la posición de la Jamaat. Por lo tanto, quiero recordarles, y tienen que poner mucha atención en este aspecto, que en sus casas de este premio hagan partícipe a su familia, que Allah Ta'ala para nuestra educación, para nuestro crecimiento espiritual y material, nos ha dado para que nuestras generaciones permanezcan en la Ahmadiyyat. Debemos intentar primero unirnos a la MTA. Aparte de los khutbat, hay programas en vivo donde se pueden buscar aspectos del conocimiento. La comunidad
gasta cientos de dólares en este tema y lo hace porque la comunidad es consciente de esta necesidad. Si los miembros de la comunidad no sacan beneficio de ellos, se perjudicarán ellos porque los extraños se están beneficiando de ellos y se está mostrando la veracidad de la comunidad y la unicidad de Dios y se están conociendo la verdadera enseñanza del Islam. Por lo tanto, a los habitantes que aquí viven, tanto los ahmadis de aquí como los ahmadis que no viven aquí deben beneficiarse de la MTA. Hay otra bendición de la MTA y es que es una buena fórmula para unir con el califato a la comunidad. Por lo tanto, aprovéchense de la MTA. Allah Ta'ala ha dado al ser humano cabeza y utilizando esta cabeza tienen que buscar fórmulas fáciles para su beneficio. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán: dice, en verdad hemos hecho todo lo que hay en la tierra como adorno suyo para probarlos y comprobar cuáles de ellos se comportan mejor. Aquí cualquier cosa del suelo se ha denominado adorno y se ha dado se le ha recordado cada nuevo invento es un adorno, también se ha mencionado aquí, pero nos ha dicho que cada cosa tiene su importancia relativa y su beneficio será válido cuando se utilice de la mejor forma. Por lo tanto, todos estos nuevos inventos debemos utilizarlos, pero de la mejor forma. Estos inventos tienen validez cuando trabajemos según lo que Allah quiere o Allah nos dicta, no para crear disputas. Si no hay un trabajo o un resultado bueno, estos experimentos, estos nuevos inventos no sirven de nada. La televisión, por ejemplo, que está proporcionando beneficio, también genera mucho perjuicio. Dice Azur que muchas casas se ven afectadas porque en nombre de la libertad las cosas que Allah Ta'ala nos ha dado las estamos utilizando de mala forma. El verdadero siervo de Allah es aquel que siempre mantiene la mejor palabra y el mejor hecho, y el trabajo cuando lo completa es por contentar a Allah. Hay cientos de ordenanzas del Santo Corán, no podemos entrar en detalle en cada una de ellas, pero quiero llamar la atención, ya he dicho algo antes, es que Allah Ta'ala dice en una parte del Santo Corán, hablando de la mejor palabra, y a Allah Ta'ala le gusta mucho. Dice el Santo Corán: hay quien habla mejor, quien invita a Allah a los hombres a Allah, practica las buenas obras y dice: soy en verdad de quienes se someten. Esta verdadera enseñanza, bella enseñanza que se puede esperar de un hombre sincero. En este versículo que he leído al comienzo se decía
que dicen la mejor palabra. Y la mejor palabra es aquella a la que Allah Ta'ala ha dicho que hagamos. Y aquí, sin embargo, se nos dice que todas estas buenas palabras entran dentro de un ayat y es la mejor palabra y es invitar a la gente hacia Allah Ta'ala. Ahora, para llamar a la gente hacia Allah Ta'ala, uno tendrá que mirarse internamente y ver hasta qué punto él practica lo que está predicando. He dicho al principio que a Allah no le gusta que digamos algo que no hacemos porque eso es un pecado. Entonces, como he dicho, como he explicado, el que llama a Allah Ta'ala tendrá que hacer una única no tendrá que haber contradicción entre lo que dice y lo que haga, y tendrá que someterse a Allah Ta'ala. Este es el mejor ejemplo de la enseñanza islámica, y es que debemos llamar hacia Allah Ta'ala, porque no hay mejor palabra que esta. A Allah Ta'ala le gusta mucho, pero para llamar a alguien hacia Allah Ta'ala tendremos que cambiar nuestros actos, hacerlos puros y sean los que permitan propagar estas buenas obras. Y aquí dice Zur un ejemplo, quiero poner un ejemplo, aunque no está relacionado, pero es necesario para su aclaración. Por ejemplo, he dicho que perdonar y hacer un poco la vista gorda es un buen trabajo. Ha dicho que Allah Ta'ala que debemos intentar perdonar, pero perdonar a un ladrón o un asesino que repite en serie este pecado, eso no es una buena obra, perdonarle continuamente. La buena obra será, en este caso, que para librarle a la sociedad de este problema, a esta persona se le castiga, porque lo hace de forma consciente. Hay más ejemplos. Allah Ta'ala dice que ahí no hay mejor palabra que el que invita a Allah a los demás. Y el que invita a los demás hacia Allah Ta'ala que no es suficiente solo invitar a los demás, sino que cada uno de sus actos sea un ejemplo. No puede ser que un ser humano diga que soy un ser especial de Allah, por eso voy a llevar el mensaje de Allah a los demás, y por otro lado no cumplan los derechos de sus hijos, o la mujer no se preocupe de la educación de sus hijos, ni dentro de las enseñanzas del Islam no esté cumpliendo, o que el vestido de la mujer que tiene que mostrar esa santidad o esa castidad. Cuando una persona que acepte el Islam y luego lea el Santo Corán dirá, pero es verdad que tú me predicaste, pero el Corán dice que te pongas, que hagas parda y que te muestres, preserves tu castidad. Por ejemplo, la mentira o la crítica, con esto no estaremos perdonados aunque hagamos muy buen tabligh, porque Allah Ta'ala dice que el que dice el que invita hacia Allah tiene que hacer buenas obras, y debe decir que yo soy de los que realmente estoy sometido, y en cualquier ordenanza escucho y obedezco. Y este es la verdadera prueba de un verdadero musulmán.
con este ejemplo, quiero llamar la atención de la comunidad australiana que el invitar a los demás hacia Allah Ta'ala le gusta mucho, pero para ello, para poder hacer este trabajo, es necesario que nosotros debemos poner el ejemplo de lo que Allah quiere. Este país que tiene 23 millones de personas pero es muy grande en el tema del territorio, es un continente, no tiene mucha gente y está limitada a unas cuantas ciudades, aunque haya mucha distancia entre una ciudad y otra. Pero como dije durante el Yalcha, el Lajna, los Hudam y el Ansar y la organización de la comunidad en el Tabligh tienen que hacer mucho más trabajo. Nuestro trabajo es llevar el mensaje. Generar el producto es trabajo de Allah. Si nosotros con nuestro trabajo hacemos oración a Allah Ta'ala, también saldrán frutos. Que no se nos diga que cuando conocemos a la comunidad Ahmadía, por casualidad el día del Eid había un programa de la MTA y era un programa de estudio. Nuestro Nair Khalid Seflasab dijo que en 1889 Hazrat Khalifa Agha rezó el Eid aquí y la mezquita parecía muy grande y no había más de 250 personas. Ahora, según su cálculo, hay 2.500 personas. En aquel momento yo dije, alhamdulillah, debemos dar gracias a Dios que Él ha crecido la comunidad. Pero cuando pensé, también me di cuenta que después de 24 años esta comunidad básicamente es de personas de Pakistán y de Fiji. Con el Tabligh se han hecho 2 o 3, pero no hemos sido capaces de preservarlos. En 24 años no hemos podido hacer 24 Ahmadis, la gente local, es decir, un Ahmadi por año. Esta cantidad, que es grande, es porque se ha perdido comunidad en Pakistán y en Fiji. No ha sido por un esfuerzo de la comunidad de Australia. Tenemos que tener presente siempre estas verdades. Son cosas que preocupan. Para mí es una gran preocupación. De la misma manera, aparte de la gente que vive aquí, la gente que lleva tiempo viviendo aquí, los que se denominan australianos, aparte de ellos, entre los nativos también hay árabes, hay otros pueblos, necesitan que llegue el mensaje. Hagan un plan y vayan a predicar. A la gente australiana veo que ellos escuchan y les gusta hablar. Si hacen amistad entre ellos y llegan a ellos, vendrán gente buena que aceptarán a la religión de la verdad. Ante cualquier tipo de persona tiene que hacer llevar el mensaje de amor y paz que configura el Islam. En Melbourne había gente que conocía a los Ahmadis, pero la mayoría no conocía el verdadero mensaje del Islam. Consideraban a los Ahmadis como
buenas personas, pero no había llegado el mensaje del Islam a ellos. Tienen que trabajar en este sentido. Un amigo que se le dio un premio, y él, a pesar de su invalidez, repartió 20.000 folletos sobre Islam, mensaje de paz. Dice que ustedes dicen que son 4.000, aunque pienso que son más. Si ustedes repartieran, la mitad de la gente repartiera folletos, hubiera llegado a 10 millones de personas. Es decir, la mitad de la población de Australia le hubiera llegado el mensaje de paz del Islam. Esto se podía haber hecho en un año. Y luego para el tabligh hacer otro tipo de folletos. Y si hubiéramos repartido aunque sea una cuarta parte o la 10ª parte, los medios hubieran influenciado, los periódicos hubieran llevado este mensaje. En Estados Unidos ocurrió así, y el resto del trabajo se hace a través de ellos. Los medios de comunicación, es fundamental tener relación con los medios de comunicación. Sé que tienen contactos, pero deben utilizarlos para llevar el verdadero mensaje del Islam. El verdadero mensaje del Islam. Ha venido gente de otros países y les digo, no tienen trabajo, están libres en casa, que dediquen su tiempo y repartan folletos de la comunidad, hagan tabligh. Estos resultados que les he dado los he hecho para motivarles. Sé que a lo mejor no puedan publicar tal número de folletos. Dice Azul que aunque el precio sea elevado, porque para 10 millones de folletos necesitamos medio millón de dólares, pero aunque se hicieran por cientos de miles, se podía haber hecho una parte importante del trabajo. El resto, como he dicho, tienen que trabajar con la prensa, por ejemplo, en temas de las donaciones de sangre, sé que también trabajan con ellos, pero háganlo en nombre del Islam, para que las enseñanzas del Islam se conozcan, que el Islam es un mensaje de paz, y se abrirán nuevos caminos después. Y para este trabajo, Allah Ta'ala dice que vuestros trabajos deben ser limpios, que debéis tener una fe completa en Dios, debéis confiar en las oraciones, que Allah Ta'ala nos incluya entre las gentes que hacen buenas obras y los que progresan en las obras buenas, y que Allah Ta'ala saque los mejores frutos para que la gente local de aquí también se beneficie de la enseñanza del Islam, de la Ahmadiyyat. Después de la oración voy a hablar del fallecimiento de Abdul Mateen Saheba, una hija de Hazrat Muslim Maud, y era la mujer de Sayyid Mir Mahmud Nasr. El 14 de octubre falleció en Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Se enterró el día de Eid a ella. Ella nació en Qadian y nació en la casa del Mesías. Hazrat Ahmad y Khalifa II hicieron mucha oración por ella. Ella
era la hija de Sayyida Maryam Siddiqa Sahiba, que era una esposa de Muslim Maud, y luego era la nieta de Dr. Mir Ismail Sahib, que era el tío de Khalifa Sani. El Muslim Maud, el segundo califa, escribió algunas canciones para su hija, una de estas de Medir ad-Din Basjihi Iqsadahe. Es una canción, un poema muy conocido, lo hizo para su hija, para esta hija. Y el Muslim Maud, entre sus hijas, ellas tenían una relación muy cercana con Allah Ta'ala, sino que rezaban con mucha concentración, oraciones largas. Como fue misionero con el señor Mir Mahmud Nasser, estuvo en España y en Estados Unidos y estuvieron juntos. Cumplió con los derechos de una mujer, de un misionero. Cuando se hizo la inauguración de la Mezquita Bisharat, ellos estaban aquí en la preparación para dar la comida. Hicieron mucho trabajo, no había una forma de cocinar, y el Khalifa me dijo que aquella noche que se dormía antes de las 3 de la mañana se ponía muy contenta porque Dios le había dado la oportunidad de dormir pronto. Con la ayuda de Dios, el mensaje o la inauguración de la inauguración de la mezquita fue muy exitoso, y cocinaba para Hazur porque no había un sistema de langar. Luego vivió en California una temporada larga y la comunidad era tal que no tenían lavadora, tenía que lavar ella sola. No aceptaba que se le ayudara, ella hacía todos los trabajos. En Lajna, Pakistán, estuvo también en distintas organizaciones como secretaria. Tenía un cariño muy grande hacia el califato, era mi tía, pero después del califato la forma en que se dirigía a mí cambió, con muchísimo respeto. Y cuando vino la primera vez a Londres, dijo: yo no puedo ahora hablar delante de usted. Este año, cuando había venido al Jalsa, estaba bastante enferma, pero vino a Londres, tuve la oportunidad de saludarla. Tiene cuatro hijos y una hija. Su marido es Mir Mahmud Nasser. 2 hijos son consagrados: Dr. Farooq Saab, que trabaja en Rabua, y otro que trabajaba en Estados Unidos, que trabaja conmigo, Muhammad Ahmad Saab, que había venido aquí, y por el fallecimiento de su madre hace unos días que se ha ido a Rabua. Los dos son muy serviciales. Que Dios les dé la oportunidad de seguir así y eleve el rango de la fallecida. Una hija vive en Holanda y un hijo es médico, vive en Dubái y otro en Estados Unidos. Que a todos les dé la oportunidad de servir a la comunidad. Mir Mahmud Nasser, ahora que se sentirá muy solo, Allah Ta'ala, que a él con su ayuda les dé tranquilidad
y la falta que él tiene, que Allah Ta'ala le dé la oportunidad de llenar ese hueco, porque fue un matrimonio que estuvo mucho tiempo unido. Después de la oración rezaré la oración general sin cuerpo presente. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر